¿Alguna vez has soñado con una batalla que ya ganaste, pero despiertas con las manos temblando, como si el enemigo aún estuviera dentro de ti? Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que carga con victorias que saben a ceniza. Hoy no hablaremos de héroes que regresan al hogar con honores. Hoy descenderemos al lugar donde el verdadero combate nunca termina. La mente de un niño que tuvo que matar para salvar al mundo, y que desde entonces nunca volvió a ser niño. Todos recuerdan el día en que Gohan destruyó a Cell, pero nadie sabe que Cell no murió. Se volvió parte de él. Y ahora, en las noches en que Pan duerme y Videl respira tranquila, Gohan cierra los ojos y vuelve a luchar. No en el cielo de la tierra, en el laberinto de su propia culpa. Todo comenzó con el grito de Krillin. Ese sonido no se desvaneció con la explosión. Se quedó atrapado en el pecho de Gohan, como una espina de cristal. Y cuando Cell regresó, reconstruyéndose con los restos de su núcleo, no usó energía, usó recuerdo. Porque Cell no era solo un ser hecho de ADN Saiyajin, namekiano y humano. Era la encarnación del orgullo científico de Gero, sí. Pero también el eco de todos los miedos que Gohan enterró. El miedo a fallar, el miedo a ser débil, el miedo a que su padre se avergonzara de él. Y ahora, en el mundo onírico que Cell construyó dentro de su mente, todo tiene forma. El suelo es de vidrio roto, hecho con los espejos donde Gohan se miró después de la batalla, y no reconoció a quien veía. Las paredes son páginas de cuadernos universitarios, manchadas con sangre que no es suya, pero que su alma reconoce. Y en el centro del laberinto, bajo un cielo sin luna, Cell lo espera. No con su forma final, con la de un niño de ojos verdes, idéntico a Gohan a los 11 años. ¿Por qué corres?, susurra el niño, Cell, con la voz de Piccolo. Sin mí, no eres nada. Sin mí, nunca habrías salvado a nadie. Sin mí, nunca habrías existido. Gohan intenta usar su poder, pero cada vez que invoca la ira, sus manos se vuelven translúcidas. Porque ya no es un guerrero. Es un profesor, un padre, un hombre que juró que el dolor terminaría con él. Pero Cell ríe, no con burla, con ternura perversa. Mírate, dice señalando un espejo. Tu hija crece creyendo que el mundo es bueno. Tu esposa duerme sin saber que duerme al lado de un asesino. Y tú finges que la paz es suficiente. Entonces, el suelo se derrumba, y Gohan cae en un recuerdo real. El laboratorio de Gero, bajo las ruinas de la montaña Paozu. Allí, en un tanque de líquido púrpura, flota el cerebro original de Cell, pero no está muerto, late, y cada latido envía una onda a través del tiempo, hasta la mente de Gohan. Porque Gero no diseñó a Cell para matar a Goku, lo diseñó para reemplazar al Mesías, y Gohan fue su primer y último candidato. Ahora, cada vez que Gohan reprime su poder para no asustar a Pan, el núcleo de Cell crece, y en el mundo real, cosas extrañas comienzan a ocurrir. Las flores en el jardín de su casa florecen con sangre en los pétalos. Los sueños de Pan están llenos de un hombre con cola que sonríe sin ojos. Y Videl, en sus insomnios, escucha un susurro en el pasillo. La perfección no es paz, es control. Pero lo peor no es eso, lo peor es que Gohan empieza a desear volver, no a la batalla, al poder, porque en el poder, al menos, sabía quién era. Una noche, no resiste más, sale de casa, va a las montañas, y grita con toda su fuerza, no para invocar a un dios, para llamar a su enemigo. Y Cell responde, no en sueños, en la realidad distorsionada. El aire se vuelve espeso, las sombras se alargan como garras. Y frente a él, Cell aparece, pero con el rostro de su propio futuro. Elige, dice el Cell Gohan, vive como humano.
y deja que el mundo arda lentamente. O vuelve a ser lo que eres, y gobierna el caos para protegerlos. Gohan no responde con palabras. Con un grito que parte el cielo, lanza su puño. Pero esta vez, no es ira lo que lo guía, es aceptación porque entiende la verdad más oscura. Cell no es su enemigo, es su sombra necesaria, y si la elimina, el mundo perderá no solo a su salvador, sino a su última advertencia. La batalla dura horas. No hay testigos, solo la luna, que se tiñe de rojo, y el viento, que lleva el sabor del metal y las lágrimas. Al final, Gohan no mata a Cell. Lo abraza, y en ese abrazo, ambos se funden. No como enemigos, como dos mitades de una verdad prohibida. Desde entonces, Gohan regresa a casa. Sonríe a Pan, besa a Videl. Pero en sus ojos, hay un destello verde que no estaba antes. Y en las noches más silenciosas, si escuchas con atención, podrás oír cómo dos corazones laten en su pecho. Uno humano, otro perfecto. Si esta historia te hizo mirar a tu héroe favorito con otros ojos, es porque ya sentiste ese latido doble en tu interior. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima victoria te convierta en el monstruo que siempre temiste ser.